Saludos, yo soy Carlos Ruiz, el optómetra de Optic Salud Visual. Hoy voy a tratar de explicar brevemente algunas complicaciones que los pacientes que empiezan a usar lentes progresivos, no solo por primera vez, sino cuando cambian de fórmula para una adición un poco mayor a la que venían utilizando, sienten ciertas incomodidades que se relacionan con muchas posibilidades, pero la que el paciente tiende a entender es que obviamente las gafas no quedaron bien, pero no siempre es así, y en este caso vamos a tratar de explicar lo que sucede cuando está confirmado que la fórmula de los lentes y toda la configuración de los lentes está bien. Lo que sucede es que recordemos que un lente progresivo tiene las siguientes características. Lentes progresivos tienen una zona hacia la parte inferior que tiene la fórmula para ver de cerca y la parte superior la fórmula para ver de lejos. Entonces, hacia la parte de abajo el lente presenta como una diferencia bastante notable con respecto a la parte superior. La parte superior es una fórmula y la parte inferior es otra fórmula. Por lo tanto, cuando empieza a usar este tipo de lentes en algunas actividades ocupacionales exigentes, pues va a notar principalmente que ya enfoca mucho mejor que lo que tenía antes cuando la fórmula está bien. Entonces puede ver muy bien en la distancia corta, en la distancia de lectura, cuando las personas necesitaban enfocar bien de cerca con sus nuevos lentes, pues obviamente si el lente quedó bien, una medida de distancia pequeña, de lentes de lectura de letra pequeña, pues le va a ir bien. Pero es incómodo cuando tuvo que cambiar de una fórmula anterior bajita a una que es mucho más alta, porque la transición que hay entre la parte de ver de lejos y la parte de ver de cerca es a veces de casi el 50%. Por ejemplo, un paciente que tenía una presbicie que requería una adición de solo una dioptría y pasó a 1.50, sigue siendo una fórmula bajita, pero pues es del 50% de diferencia. La transición que hay desde la parte de arriba hasta la parte de abajo es relativamente incómoda en un paciente que apenas está volviendo a utilizar este sistema de pasar de lejos a pasar de cerca, por lo que puede sentirse súper abrumado. Eso suele suceder, y más que todo cuando las adiciones ya empiezan a ser más altas. Una adición de más de 2 dioptrías hasta 3 dioptrías, pues son adiciones. La adición es la diferencia que hay entre la parte de arriba y la parte de abajo. 3 dioptrías de diferencia entre las dioptrías que hay arriba y las dioptrías que hay abajo. 3 dioptrías de diferencia. Es mucha diferencia para que eso no se note, así sea el mejor lente del mundo. Cualquier diferencia óptica que hay en esas medidas, pues no es sino medio mirar hacia abajo en la distancia con las gafas puestas para desenfocarse totalmente y que se vuelva algo muy incómodo. Cuando alguien venía de una fórmula muy bajita y por lo tanto no podía leer bien, y tuvieron que hacerle una adaptación con estas condiciones de nuevas medidas hacia la zona inferior para poder leer bien, y ya lee bien, pero no se siente bien porque mirando el panorama al frente comparado con lo que lo venía utilizando con una fórmula mucho más bajita, pues se va a sentir muy extraño, y eso es relativamente normal. Estamos hablando del caso en el que está comprobado que la fórmula está bien, que la configuración de los lentes están bien, pero hay una sensación natural de incomodidad, y esa es una de las posibles razones. Entonces, pues ahí les dejo esa inquietud. Es normal pasar de una fórmula bajita a una alta y sentir esto en un principio. Hay que tener un poquito de paciencia, y cualquier inquietud estamos pendientes.